Señores, ¿cómo están? Aquí estamos en el Día del Trabajo. De nuevo los saludo porque le damos la bienvenida al licenciado Giulio Talamonti. Talamonti, bienvenido en este Día del Trabajo aquí con Alejandra. Estamos contentos de recibirte en tu casa TN23. Trabajando en este día, ¿no es cierto? Correcto, Andri. Alejandra, muy buena tarde, televidentes. En el Día del Trabajo, trabajemos, porque celebremos con trabajo. De celebrar el trabajo, trabajando. Es una gran bendición. Sí. Saben que cuando empezamos a platicar antes del programa, yo les decía a ustedes, hay gente que lleva 6 meses sin empleo. Y Alejandra me decía, no, Andri, hay gente que lleva 2 años sin empleo. Imagínense, y nosotros tenemos la bendición de Dios de tener este empleo tan maravilloso, tan bendito, de poder llegar hasta sus hogares todas las tardes. ¿Cómo no vamos a estar celebrando este Día del Trabajo, trabajando, Talamonti? Y vamos a hablar de ese tema. Y vamos a pedir que Alejandra presente el tema de hoy porque realmente es fantástico, ¿no? Me parece bien. Así es, buenas tardes nuevamente a todos nuestros televidentes. Seguramente hay personas que se están uniendo a nosotros en el tema que estaremos abordando hoy. Son los trabajos riesgosos en Guatemala. En el mundo hay muchísimos trabajos. Correcto. Pero en Guatemala está quizá el más peligroso del mundo, licenciado. Bienvenido. Es correcto. Vean, Alejandra, Andri, esto es bien increíble. En el mundo hay trabajos riesgosos tan arriesgados como el hecho de pescar cangrejos. Y la gente dirá, ¿a qué bromista este cuate? No, no es cierto. ¿Verdad? Los cangrejos allá, exactamente. Quitan los dedos. Quitan los dedos, las grandes centollas, ¿verdad? Es una cosa terrible. Sí. O limpiar aquellos grandes rascacielos, por ejemplo, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Domar, ¿qué me dices de los animales como las serpientes o estos lagartos? Que hay domadores de estos, que también, esos son trabajos súper peligrosos. Quienes trabajan en plantas nucleares, por ejemplo, sí, ¿verdad? O en las plataformas petroleras que están en el mar. Así es. En esa, es difícil, Pero ¿no? en Guatemala tenemos en pantalla imágenes de trabajo riesgoso como las que acompañan cuando se tiran los turistas de estos juegos extremos, ¿no? Ese es un trabajo riesgoso. Muy arriesgado. El que acompaña al turista. Pero en el mundo, como dice nuestro productor, son los trabajos riesgosos los mejores pagados. Ahora, en la pesca de centollas, la pesca de cangrejos, $150,000 aproximadamente al año. Domador de cocodrilos, vean eso, qué $150,000 al año por y son 8 semanas de trabajo nada más al año. Y hay empleos en los que son $10,000 mensuales. Por ejemplo, en Irak, el custodiar a un millonario. Bravo. Ser guardia de seguridad. Guardaespaldas privado, ¿no? $10,000 mensuales en Irak. Miren los dobles en el cine. A los dobles. Yo ahorita que vi ese doble, yo podría hacer el doble de Vin Diesel. Pero por favor, José Luis no me había avisado de eso a mí. José Luis. Estos trabajos, ustedes lo decían, Andri y Alejandra, son los mejor pagados en el mundo. Yo me voy. Yo también, pero... Siendo los más peligrosos y mejor pagados. Pero ahora hablemos de Guatemala, licenciado. En Guatemala, los trabajos más riesgosos, contrario censo, son los peor pagados. Sí. O entran dentro de los peor pagados. Sí. Hacemos un listado rápido. Por favor, ¿cuáles son hagamos esos trabajos? Un listado de trabajos riesgosos en Guatemala. Claro que sí, André Alejandra. En primer lugar, en Guatemala, manejar bus o manejar taxi. Imagínese usted, algo tan normal como ser un piloto, aquí es una ruleta rusa día con día. Ahora bien, ser miembro de las fuerzas de seguridad, ser un policía nacional civil es muy arriesgado. Pero ¿te parece, Talamonti, perdón que te interrumpa? Empecemos a hablar del primero que mencionaste. Bueno. Hagámosle un poquito más démosle más salsa. Los tacos. De comentario al trabajo más arriesgado de Guatemala, que es pilotear un bus. ¿Por qué es tan arriesgado, Andri y Alejandra? Por favor. Primero, aparte de que madrugas, tienes una jornada súper intensa, la gente no sabe que los pilotos no son los dueños de las camionetas, sino que ellos obviamente la alquilan. Fíjense, igual los taxis los alquilan. Y las cuotas antes iban más o menos en 200 quetzales, ahora han llegado hasta los 500 quetzales por manejar ese bus. Pero aparte de eso, ellos son los responsables de echarle la gasolina o el diésel con el cual va a caminar todo el día. Pero aparte de eso, ellos se enfrentan al peligro, por ejemplo, de las extorsiones, al peligro de la muerte directa. Sobre todo recordemos rutas súper conflictivas, la ruta 203 y la ruta 204, entre otras. Hace un momentito, ustedes acaban de presentar una nota en el cual un piloto de bus, en este caso extraurbano, lamentablemente por una falla mecánica que puede pasar, pues también ahora se encuentra en el hospital. Entonces, es un trabajo es un riesgo inminente ser piloto de bus. Claro, pero quizá no solo de Guatemala. ¿Será que alguien en el mundo se atrevería a ser piloto de bus en Guatemala? Bueno, ¿será que alguna persona alguien que no es guatemalteco creo que no sea que ni siquiera llega a ser el salario mínimo? Porque hablemos del salario. ¿A qué nos lleva esto? Porque tenemos
¿verdad? Correcto. Lo que pasa es que no hay compensa. salario, Alejandra, Claro. lo que decía Talamonti, no hay salario. No hay Cuando salario. eres piloto de bus, nada más te prestan el bus y te dice el dueño de la unidad, bueno, tráeme tanto cada noche y lo demás es tuyo. O sea, Eso. salario no hay. Puede ser que ganen un montón o que no ganen O que nada. no ganen nada. Pero ¿qué los Ahora, lleva a ¿qué nos lleva convertirse esto? en pilotos Genial. ante el riesgo inminente que es ser piloto? Qué gran pregunta. Lo que los lleva precisamente a tomar un trabajo tan arriesgado, el más arriesgado aquí en Guatemala, es precisamente la falta de trabajo. Por eso La usted que nos mira en necesidad, casa, claro. Sí, pues usted que nos mira en casa, si tiene un trabajo, póngase bien contento porque lo tiene. La necesidad, el tener una familia, el tener que llevar qué comer, el tener que dar qué vestir, de alguna manera qué estudiar a los hijos, a la esposa, Sí. eso los lleva a eso. Y es Claro, porque puede surgir, bueno, si eres piloto y sabes que es un trabajo arriesgado, ¿por qué sigues trabajando? como Correcto. Bueno, lo piloto? que pasa es que no hay. tengo nada más que trabajar. Claro. No tengo en otra cosa que trabajar. No me dan trabajo en ningún lado. No Sí, tengo sí. educación porque son personas que a veces También no es tuvieron cierto. ningún grado de educación. Entonces se ven con la limitante de por necesidad tener que trabajar. Pero eso acá. que dice Alejandra es totalmente cierto, que Sí, no sí, tienen sí. a veces algún grado de educación, pero es que recordemos que en Guatemala, aún teniendo educación, Es ¿cómo cuesta dificilísimo. conseguir empleo? ¿Cuántas personas en promedio dijimos que en Guatemala están detrás de un puesto de trabajo? Más o menos 200. Detrás de una plaza De una hay plaza de 200, trabajo, o sea, en promedio. hay 199 que no ocuparon la plaza. Así es. Imagínense con los pilotos. Pero lo que los lleva a hacer esto realmente es la necesidad de llevar el sustento a sus hogares. Piloto de bus, piloto de taxi, piloto Sí. de tuk-tuk, Solo- piloto de bicitaxi, etcétera, ¿no? Estamos hablando de todo tipo de piloto de transporte público. Es correcto, Andrea Alejandra. Un comentario que nos hacía ahorita nuestro coordinador, el licenciado José Luis, que no lo vamos a dejar en el olvido, en el tema de la edad. Hay personas, ¿verdad?, que son ya mayores siendo pilotos. Sí. El problema aquí en Guatemala es otro. Llegas a 35 años y ya no te dan trabajo. Claro. Y ya parece que ya no Y alguien de sirves, que ya 40 no años, cuentas. pues, Yo no sé decide si ustedes ser han piloto, visto por- las ofertas de trabajo piden Sí. 10 ¿Experiencia? años de experiencia A veces da y risa. 25 de edad. ¿Cómo Empiezas tú a vas trabajar a tener? los Dice, 5. no mayor de 10 35 años de edad, Así dice, es. con 10 años de experiencia. Así ¿Cómo? es. ¿Cómo? Es imposible. Imposible. Pero Mario Guzmán, nuestro compañero camarógrafo que está hoy aquí en el piso, a quien le damos la bienvenida también, Claro. decía que también ser camarógrafo periodístico es arriesgado en Guatemala. Por Tú supuesto. mencionabas el trabajo de la PNC, ya lo vamos a tocar. Sí. Pero hay otros, ¿no? Camarógrafo periodístico es arriesgado. Solo a los veces te menciono. metes a lugares tan difíciles donde realmente un camarógrafo, Sí. mis respetos Sí, sí. para todos nuestros Los compañeros. menciono de aquí. rápidamente y hablamos ya de ellos en Sí, el orden que ustedes sí. quieran. Bueno, ya pasamos. Piloto de bus, urbano, Sí. extraurbano, sobre todo el urbano, y taxista, y todo lo que tú dijiste. Miembros de las fuerzas de seguridad, Policía Nacional Civil También. o guardia del sistema penitenciario. Y luego, en el orden, fíjense ustedes, ¿quiénes hacen esta profesión periodística en la calle específicamente? Sí, Es decir, sí. nos estamos refiriendo a nuestros compañeros Periodistas y reporteros camarógrafos, y ¿no? camarógrafos. Claro. Ellos es tan arriesgado este Principalmente trabajo. los de Incluso han calle. perdido la Así vida. es. Por Tenemos supuesto. periodistas que por han perdido la supuesto. vida por Así tener es. la primicia de la noticia. El Entonces, reportero es un X es trabajo un muy ejemplo, por ejemplo. arriesgado. Es un para el trabajo, Jueves es un trabajo de Negro. riesgo realmente, porque uno ingresa como periodista, como reportero, ingresa a veces a lugares y a Peligrosos, personajes donde los peligrosos. personajes no quieren hablar, no quieren abrirse a la información que uno necesita saber, y ahí es donde se vuelve el peligro y el conflicto. ¿En dónde estás? En lugares peligrosos, estás en medio de balaceras, estás en operativos policiales, estás cuando se capturan narcotraficantes, Claro, mareros. en todo lado, En prácticamente. todos lados, estás a veces hasta dentro de las cárceles, como ha pasado. Entonces, Correcto. fíjense, es tan arriesgado el trabajo de la labor periodística como camarógrafo y reportero que el Ministerio Público precisamente tuvo que crear, vamos a ver, una fiscalía propia Es para correcto. investigar los delitos cometidos contra periodistas, comunicadores Sí. sociales y defensores de derechos humanos. Es demasiado ¿Se arriesgado. recuerdan de Aníbal Archila, nuestro compañero de Noticiete? Noticiete, Es correcto. Falleció cubriendo aquel evento del volcán que realmente fue espectacular el evento que estaba cubriendo, pero Wow. cuando sentimos fue De hecho, acá lo arrollado. tenemos. Vean. En Mira, ahí memoria de él, está pues, podemos tener estas en imágenes. vida Aníbal Archila. Increíble. Y cuando la correntada de lava prácticamente lo deja soterrado. Y Qué cuando el bárbaro. compañero camarógrafo, que estaba un poco lejos, llega a auxiliarlo, encuentra el cadáver de Aníbal y lo tienen que trasladar a los centros asistenciales. Pero esta es una de las labores más difíciles y por supuesto que merece nuestro elogio para Sí. nuestros compañeros. Sí. Podemos aquí, decir que es tan, periodistas y claro, podemos camarógrafos. decir que es tan peligrosa que incluso el Ministerio Público ha creado una fiscalía Correcto. especial para este tipo Sí. de trabajos, Así es. porque Sí. son arriesgados. Ahora hablemos del trabajo de maquilas, porque si ya hicimos mención de cuáles son Muy bien. peligrosos. Y pero si después hablamos solo de los retomas mal el de pagados, Guardia Sistema Penitenciario, Así es, que me correcto. parece también
Maquilas, dice. Vean, sí, Maquilas, los trabajos de mencionaba maquilas son Alejandra, tremendos, ¿no? Porque aunque hay jornadas laborales, las jornadas laborales generalmente no se respetan, son muy largas, son muy extenuantes, están en contacto con muchas máquinas y eso aplica inclusive hasta para otro tipo de fábricas donde las maquinarias pesadas que se utilizan son también muy peligrosas, sobre todo contando que las jornadas a veces son nocturnas y que la gente se duerme, se cansa, llegan a veces a extremos en los cuales se encierran y no les permiten a estas personas ni levantarse para ir al baño. Es una cosa tremenda. Es increíble. De hecho, el licenciado hablaba de las jornadas nocturnas en donde tienen que tomar medicamentos para no dormir. Por supuesto. No correcto. pueden ir al Es baño. increíble. Y eso es malo para la durante salud, toda para jornada empezar. no pueden Increíble. ir al baño. Pero afortunadamente Están de tienen un empleo, aunque es peligroso. Sí, Pero es yo peligroso. quisiera que retomaras el tema de ser guardia del sistema penitenciario Claro. Tramonte, porque Claro, me parece que es hice uno la de los más mención. peligrosos también. Claro, Sí. hice la mención de lo de las maquilas porque hay algo en común, licenciado, con el tipo de trabajo de los guardias del sistema penitenciario con las personas que trabajan en maquilas. Muy bien, vean, primero, trabajar en el sistema penitenciario como guardia del sistema penitenciario o miembros de las fuerzas de seguridad en este país, para empezar es un poquito mal pagado, mal remunerado. Los guardias del ¿Cuánto sistema... gana un guardia Muy del bien, sistema estaban penitenciario? recibiendo 3.500 quetzales menos los descuentos, digamos que unos 3.000 más o menos, pero afortunadamente empezaron a recibir un bono ya desde el año pasado de 1.000 quetzales más. Entonces redondeémoslo en 4.000. Sin embargo, 4.000 quetzales en turnos, que los turnos son bastante complicados, fíjense ustedes, son turnos de 8x8, es decir, entran un día jueves de esta semana para salir el jueves de la próxima semana. Perfecto. Durante esos 8 días, ellos están todo el día y toda la noche en la cárcel, cualquiera de las 21 a los que están asignados, en contacto directo con los privados de libertad, ya sea en traslados, en el cuido, en lo que son las garitas, en las vigilancias. Aquí estamos viendo precisamente algunas tomas. Vean, ahí esa es la academia precisamente del sistema penitenciario, exactamente en Jutiapa, donde ellos estudian durante 6 meses para enfrentarse a este trabajo en el cual solo el traslado de mareros, por ejemplo, o de narcotraficantes es altamente riesgoso. Y si hablamos del salario que tenían el sistema penitenciario, ¿no? 4.000 quetzales mensuales más o menos reciben, pero hablemos de los policías municipales de tránsito, no solamente de la ciudad capital. Han muerto muchos. De todo el país. Es riesgoso por el hecho de que están en la calle, están expuestos al sol, están expuestos a la lluvia, están expuestos a la imprudencia de los automovilistas, al escarnio de la gente, etcétera, ¿no? Por favor. Una anécdota. Claro. En el año 2012, tu servidor era director precisamente de una de las academias, no voy a mencionar de cuáles, de las más grandes acá de PMTs. Y precisamente en una noche, más de las 10 de la noche, nos llaman y mire, pasaron atropellando a una de nuestras agentes. Cuando llego al lugar, viernes en la noche, costó más de 2 horas llegar a ese sitio, resulta que un carro precisamente no la vio y simple y sencillamente en la noche la arrastró, literalmente la arrastró a lo largo de un puente durante casi 300 metros. Cuando llego, lo que tenía el rostro era completamente abierto, ya no había nada, fallecida, terrible. Y lo peor, en ese momento, cuando se realiza la necropsia, resulta que la gente estaba inclusive embarazada. Una cosa tremenda. Pero día con día se enfrentan al tránsito, al mal humor, al smog, a las maltratadas, a todo. Es difícil. Pasada, es difícil. Murió un policía de tránsito murió un de agente esa manera. de tránsito. Así es. Falleció, así es. fueron 2 personas. Acá justamente tenemos, el video que está en el aire. Las imágenes aquí vamos a ver el video. de Qué esta bien. lamentable situación y que en la mayoría de casos queda impune. Así es. Y bueno, ahí está vean justamente. eso. Miren, no, es que eso fue la universidad. Qué terrible, por No Dios. puede ser. Pero si me permiten entrar a algo más polémico. Por favor. Vamos a ver si podemos tocar esto, aunque este no es un trabajo. ¿Correcto? De una vez lo dejo claro. Sí. Este no es un trabajo. El ser sicario en Guatemala no es un trabajo ni en ningún lado del mundo. Eso no es un trabajo reconocido, pero es un trabajo reconocido. hay gente que lo hace. El ser ladrón tampoco, etcétera. Pero hay gente que por la necesidad de dinero, me estaba contando fuera de cámaras nuestro productor José Luis Arévalo, que decía que hay alguien que alquila su pistola. Imagínense ustedes, estimados televidentes, hay una persona que alquila su pistola por 1,000 quetzales a la semana. Wow. Alquila la pistola para que con esa pistola se cometan actos delictivos. Él es dueño del arma nada más, pero tiene que vivir de algo, dice. Entonces la alquila. ¿Se imaginan ustedes? Entonces aquí entramos a los trabajos realmente polémicos, riesgosos, que no se catalogan como empleo ni trabajos formales, pero se catalogan como ocupación del crimen organizado de nuestro país. Polemicemos porque realmente ustedes lo han dicho, estos no son trabajos que deben de ser considerados normales, ni deberían de hacerse, pero el crimen organizado en este país tiene
tan cooptada a la sociedad por esta necesidad laboral, por estas 200 o más personas que están detrás de cada puesto de trabajo, por estos trabajos a veces hasta mal remunerados, que entonces encuentra a la gente una opción, imagínense ustedes, en delinquir e integrarse realmente a bandas organizadas, tanto del narcotráfico como las mismas maras. Hablábamos precisamente también fuera de cámara el tema de los sicarios, que trabajo formal no es. Es más, es una cosa absolutamente ilegal, pero para muchos en este país lamentablemente es una ocupación. ¿Por qué? Y porque hay tantos cárteles. De hecho, esta persona está capturada, me parece que sí, delinquía él también con el arma. El que prestaba la pistola. Claro, pero casos como este tenemos muchos en Guatemala. Así es. Porque los ladrones, no sé si ustedes se recuerdan, a la que asesinaron frente al trabajo por robarle el celular. Correcto. Que fue unos días antes de Sí, Semana correcto, Santa. ahí cerca de la Municipalidad de Guatemala. Por ¿no? trabajo, es correcto. porque necesitaban el dinero, entonces salieron a trabajar de esta manera. Entre comillas, ¿verdad? Sí, lamentablemente sí. Hay una crisis, evidentemente, en varias cuestiones sociales en nuestro país, pero una gran crisis también es la crisis de trabajo. Por eso cuando hablamos que la seguridad es la prioridad de prioridades, vemos cómo la seguridad amarra todo esto. Y el tema de la seguridad en el trabajo, es decir, no solo es sentirte seguro porque tienes un trabajo y por las condiciones, sino que vas a ganar bien y que vas a tener la posibilidad, si estudias o haces cualquier cosa, de poder trabajar, es importante. Pero en Guatemala lo más incierto es trabajar. Ustedes conocen a un actorazo que tuvo algo que ver con una guatemalteca, dice. Arnold Schwarzenegger. ¿no? Tiene un hijo con una guatemalteca. Tiene un hijo con una guatemalteca, sí. Te imaginas, bueno. Por su trabajo. Sí, dejemos ahí el comentario. Pasemos ahora. El apodo de este chico que alquilaba la pistola, le decían el Schwarzenegger. Wow. ¿No? Y ahí está, miren, en pantalla. Él es el que alquilaba la pistola por 1,000 quetzales a la semana. Imagínate. Claro, le encontraron el arma sin tener la autorización respectiva, sin los permisos. Sin estar, pues ¿cómo se llama esto? Registrado. Claro, él confiesa la verdad y es por eso que se da esta captura. Esta Ahora parte, perdón, esta parte que dirán en casa, ¿por qué están hablando de esto? Lo hablamos, porque aquí realmente esto suena polémico, pero mucha gente, estimado televidente, ¿verdad, Andrea y Alejandra? Sí. Lamentablemente esto que es ilegal, para ellos es la única opción. Piensan que es un trabajo y es la única opción de llevar al final de cuentas el sustento a su hogar. Por eso lo hablamos, porque esto es dramático, debe de cambiar en Guatemala. Y miren, sabemos que la falta de oportunidades de trabajo en Guatemala pues está muy mal. Pero ¿qué pasa con las personas con discapacidad? Con alguna... Claro, con capacidades diferentes. Eso es mucho más complicado. Marginadas casi totalmente. Tú lo has dicho, André, casi totalmente marginadas. Sí. Por eso hay algunas empresas que tienen cierta responsabilidad social que sí contratan a algunas de estas personas y lo necesitamos. Pero, Andrea y Alejandra, ¿saben qué pasó? En el Día del Trabajo, que estamos tan contentos trabajando y hablando, y deberíamos de seguir porque esto está muy bueno como tema, ya me voy a tener que ir. No, de verdad que sí. No, vamos a conclusiones. Pero y no que viniste a trabajar, ¿cómo te vas? ¿Sabes qué horas son? Pero ¿cómo te puedes ir a Talamonte si nos acabas de decir que viniste a trabajar? Yo te explico por qué, Andri. La noticia debe de continuar. Bueno, entonces, ¿cuáles son tus conclusiones en este Día Internacional del Trabajo? Primero, un orgullo, un placer también estar acá en TN23 en el Día del Trabajo. Vamos entonces con las conclusiones. Guatemala es un país donde el trabajo realmente hay mucha falta, hay mucha carencia. Entonces, por favor, estimado televidente, usted ha visto aquí los análisis, ocupaciones inclusive riesgosas, pero otras ilegales. ¿Qué es lo que está pasando en Guatemala? ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? ¿Cuáles son las causas por las cuales es tan difícil acceder a un trabajo? Yo tal vez lo sé, Andri y Alejandra también tal vez lo saben, pero usted en casa siempre tiene la mejor respuesta y lo que queremos de alguna manera es que usted piense con esto, se quede meditando y sobre todo, estimado televidente, que si usted tiene un trabajo, le dé gracias a Dios en este Día del Trabajo por tener esa gran oportunidad de llevarle el sustento a su familia. Pues muchísimas gracias por esta oportunidad. Andri y Alejandra, televidentes, un honor estar en el Día del Trabajo con ustedes. Gracias, licenciado Yulia Talamonte, por haber venido esta tarde a TN23 en el Día del Trabajo. Muy contento y animado a trabajar, y así que mañana, estimado televidente, si tiene que madrugar para ir a trabajar, hágalo con entusiasmo, con alegría y a disfrutar de esta oportunidad que le da la vida. Siéntase afortunado porque es un porcentaje pequeño que tiene esta oportunidad. Continuamos. ¿Y sabes qué es lo fantástico de esta tarde aquí con nosotros? Manuel y Kenny, dos compañeros nuestros, usted no los conoce, pero Manuel y Kenny trajeron pollo para todos.
Pollo frito. Yo no creo que para todos. Sí, sí trajeron pollo para todos. Ya se lo Y terminaron, en nombre del licenciado Talamonte y de Alejandra y mío aquí en el piso, le damos otra vez la más cordial bienvenida a nuestro productor José Luis Arévalo. Ya te extrañábamos, José Luis, aunque quizás solo va a ser en el día del trabajo, pero bueno, bienvenido de nuevo a este espacio. Talamonte, que te vaya bien. Cuídate Muchísimas mucho. gracias. Voy por mi pollo entonces. Sí, y feliz día del por favor. trabajo. Sigamos trabajando. Adiós. Gracias.